para que podamos encontrar los extremos absolutos de f de x, y es igual a 2x más 5, y cuando x está en el intervalo cerrado de 2 negativos a 2 positivos y también está en el intervalo cerrado de 2 negativos a 2 positivos. Mirando nuestras notas a continuación, el primer paso es encontrar los puntos críticos que se encuentran en la región limitada y determinar los valores de la función en estos puntos. Recuerde encontrar los puntos críticos de una función de dos variables, necesitamos determinar dónde el parcial de f con respecto a x es igual a 0, y el parcial de f con respecto a y es igual a 0, y donde las derivadas parciales no existen. Comenzamos determinando la derivada parcial de f con respecto a x. Y la derivada parcial de f con respecto a y. Para encontrar el parcial de f con respecto a x, diferenciamos f con respecto a x, tratando a y como una constante. La derivada de 2x con respecto a x es 2, la derivada de 5y con respecto a x es 0. Ahora encontramos el parcial de f con respecto a y. Para hacer esto, diferenciamos f con respecto a y. Ahora tratamos a x como una constante. La derivada de 2x con respecto a y es 0. La derivada de 5y con respecto a y es 5. Ahora establecemos estas derivadas parciales iguales a 0 y resolvemos como un sistema de ecuaciones. Note, en este caso, ambos parciales son constantes, lo que significa que nunca serán iguales a 0 y también siempre están definidos, lo que significa que f de x y no tiene puntos críticos. Y has no critical points. Ahora pasamos al paso 2. Paso 2. Encontramos los extremos de la función en el límite, usando las técnicas de Calc 1. Nuestros límites son y es igual a 2 negativos. Y es igual a 2 positivos, x es igual a 2 positivos y x es igual a 2 negativos. Primero consideremos f de x, y a lo largo del límite x es igual a 2 positivos. Sin embargo, mi única preocupación acerca de este límite es cuando, y está en el intervalo cerrado de 2 negativos a 2 positivos. Cuando x es igual a 2 positivo y está en el intervalo cerrado de 2 negativos a 2 positivos, la función f de x, y es realmente f de 2, sí, que será una función de y. Cambiemos el nombre a g de y, que es igual a. Ahora sustituimos 2 por x, en la función f. 2 por 2 es 4, g de y es 4 más 5, y ahora usamos las técnicas de Calc 1 para encontrar los extremos absolutos de g de y, en el intervalo cerrado de 2 negativos a 2 positivos. Primero determina los puntos críticos, que es donde la derivada es igual a 0 o indefinida. G' de y es igual a 5. Una vez más, esta es una constante, que nunca es igual a 0 y siempre está definida, lo que significa que no hay puntos críticos para g de y durante este intervalo cerrado, pero debido a que estamos buscando extremos absolutos, debemos determinar los valores de la función en los puntos finales de, y es igual a 2 negativos y es igual a 2 positivos. Entonces, g de 2 negativos, recuerde, es el mismo valor de función que f de 2,2 negativos. Para encontrar el valor de esta función, sustituimos 2 negativos por y, lo que nos da 4 más 5 veces 2 negativos, que es igual a 6 negativos. El otro punto final es cuando y es igual a 2 positivos, que serían g de 2 positivos, que es el mismo valor de función que f de 2,2, que es igual a 4 más 5 por 2, que es igual a 14. Ahora hemos determinado los extremos a lo largo de esta línea de límite, incluidos los puntos finales. Vayamos a la siguiente diapositiva y determinemos los extremos de la función a lo largo de x es igual a 2 negativos. A lo largo del límite x es igual a 2 negativos, de nuevo, cuando y es mayor o igual que 2 negativos, y menor o igual que 2 positivos, nuestra función f es realmente f de 2, negativa, que de nuevo es una función de y, que podemos definir como g de y. Nuevamente, estamos determinando los extremos a lo largo de este límite aquí. Ya hemos determinado los extremos a lo largo de este límite, que nuevamente incluyó los puntos finales, aquí y aquí. Si x es igual a 2 negativos, 2 veces negativo 2 es negativo 4, g de y es negativo 4 más 5 y. Una vez más, observe cómo g' de y es una constante igual a 5,
nunca es igual a 0, y siempre se define y, por lo tanto, g de y no tiene puntos críticos cuando, y está en el intervalo cerrado de 2 negativos a 2 positivos. Pero aún necesitamos encontrar los valores de la función en los puntos finales, aquí y aquí. Entonces, g de 2 negativos tiene el mismo valor de función. Como f de negativo 2, negativo 2, que es igual a negativo 4 más 5, multiplicado por negativo 2, que es igual a negativo 14. Ahora necesitamos encontrar g de 2, que es igual al valor de la función f de 2 negativos, 2, que es negativo 4 más 5 veces positivo 2, que es igual a positivo 6. Todavía necesitamos encontrar los extremos a lo largo del límite, y es igual a 2 negativos y es igual a 2 positivos, pero solo cuando x está en el intervalo cerrado de 2 negativos a 2 positivos. Ya hemos determinado los valores de la función en los puntos finales y, por lo tanto, solo necesitamos encontrar los puntos críticos a lo largo del límite. Ahora consideraremos que el límite y es igual a 2 negativos, cuando x está en el intervalo cerrado de 2 negativos a 2 positivos. A lo largo de este límite, nuestra función f es realmente f de x, negativo 2, que es una función de x, que llamaremos g de x, que es igual a 2x. Más 5 veces negativo 2, que es negativo 10. G de x es igual a 2x menos 10. Ahora necesitamos encontrar el punto crítico de g de x determinando si la derivada es igual a 0 o indefinido. Una vez más, esta derivada es una constante, es igual a 2, que nunca es igual a 0 y siempre está definida. No hay puntos críticos a lo largo de este límite, y ya hemos determinado los valores de la función de los puntos finales. Cuando encontramos los valores de la función en los puntos finales de x es igual a 2 negativos y x es igual a 2 positivos. El último límite es y es igual a 2 positivos, cuando x está en el intervalo cerrado de 2 negativos a 2 positivos. Nuestra función f sería f de x, 2, que es una función de x, que llamaremos g de x, que es igual a 2x. Y luego 5 por 2 es 10, entonces más 10. Para encontrar los números críticos, encontramos la derivada, la ponemos a 0 y vemos dónde está indefinida, y nunca es igual a 0 o indefinida, no hay puntos críticos, y de nuevo ya hemos determinado los valores de la función en los puntos finales, aquí y aquí. Para el último paso, los valores máximos y mínimos se encuentran el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Encontramos valores de función de 6 negativos, 14 positivos, 14 negativos y 6 positivos. Lo que significa que tenemos un mínimo absoluto de 14 negativos. En negativo 2, negativo 2, y tenemos un máximo absoluto de positivo 14, en 2,2. Esta pregunta no solicita la ubicación, solo solicita los extremos absolutos y, por lo tanto, el mínimo absoluto es negativo 14, pero una vez más, si preguntó, esto ocurre en negativo 2, negativo 2 y el máximo absoluto es positivo 14, que ocurre en 2,2. Antes de irnos, veamos esto gráficamente. La gráfica para f de x, y es este plano azul, que estamos considerando sobre esta región acotada. Observe cómo sobre esta región este es el punto más alto en el plano y, por lo tanto, la coordenada z es positiva 14, el máximo absoluto de esta función sobre esta región, y esto ocurre cuando x es igual a 12 y es igual a 2. Este otro punto aquí, es el punto más bajo en el plano, sobre esta región acotada, lo que significa que la coordenada z es negativa 14, y esto ocurre cuando x es igual a 2 negativos y es igual a 2 negativos. Entonces, este gráfico verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.